Hola, yo soy Mariam, este es el review de Flowers of Evil. La serie está disponible en Crunchyroll y pueden obtener una prueba de 14 días yendo a esta dirección. Flowers of Evil es una serie que te va a sacar de quicio, te va a irritar y va a sacar lo peor de ti. Aburrido. ¿Pero qué demonios? ¡Oh, te odio, Nakamura! Te odio, Nakamura, te odio. Ahora, 5 razones por las cuales tienen que estar viendo Flowers of Evil. Razón número 1. El inicio es bastante engañoso. Comienza medio aburrido, medio monótono. Así como que fuera a ser un slice of life o un anime de escuela, pero las escenas están muy estáticas, demasiado diría yo. Y no te das cuenta que en realidad es porque están escondiendo algo más. Razón número 2. Personajes exportados. Flowers of Evil tiene así como que su propio Shinji. Para los que ya nos han estado viendo saben que nos referimos a un Shinji cualquiera cuando un monito se autocompadece todo el tiempo y toma a veces las decisiones equivocadas. Bueno, pues por alguna razón mucha gente ama este tipo de personajes y aquí en Flowers of Evil hay uno. Razón número 3. Flowers of Evil tiene un montón de referencias literarias. Comenzando por el mismo nombre, que es Flowers of Evil, de Fleurs de Mal, de un mono que tiene un nombre muy complicado y que le voy a poner en la pantalla porque no lo sé pronunciar. A toda la gente que le gustan este tipo de referencias, pues se van a sentir un poquito identificados. Y también el protagonista es así como que obsesivo leyendo todo el tiempo. Razón número 3. Si ya están hartos de todo el moe y los sparkling eyes que hay en casi todas las series actuales, esta serie puede que les llame la atención. Los dibujos son un poco no estéticos, están hechos con una técnica que se llama rotoscoping, que de hecho utilizó Disney en películas como Blancanieves, La Bella Durmiente y todo eso, donde primero graban a las personas haciendo las escenas y posteriormente ponen una mega máquina así gigantesca con muchas cosas complicadas que no sé cómo se llaman y dibujan sobre ellas. También por eso es que las líneas se ven así como que medio temblorosillas. Esto lo hace muy interesante porque tiene mucha fluidez y los movimientos tienen mucho realismo, pero a muchas personas les ha parecido poco estético. Razón número 5. La música. Desde el primer momento que comienza Flowers of Evil, cuando estamos viendo todas esas escenas monótonas donde el personaje nada más va caminando por ahí siguiendo su vida diaria, tenemos esta ambientación donde la música te empieza a decir que algo no está bien en esta serie. Está así como que medio macabra, incluso vemos unas escenas donde el protagonista pues empieza a autocompadecerse y tiene estas introspecciones donde todo el piso se absorbe en negro y tiene pensamientos muy macabros. Y si eso no es suficiente, si no han escuchado el ending, oh por Dios, yo lo escuché y dije, ¿qué demonios? Es como doble voz, como estar viendo una película de poseídos. Sí. Flowers of Evil. Obtener una prueba de 14 días yendo a esta dirección. Crunchyroll.com/1000.